Mi nombre es Uriel Fernando Cruz Ramos del Grupo 1 ISM2 de Sistemas Automotrices para la materia de Humanidades en la primera actividad de Aplicando el Método Científico. Para esta actividad voy a hacer una hipótesis y es que el aire afecta a la velocidad de un objeto, siendo las interrogantes: ¿qué fuerza es la que afecta a la velocidad de los objetos? ¿El aire afecta directa o indirectamente la velocidad de un objeto? Y hay formas de aprovechar este fenómeno. La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los rodea, siendo este último un gas. Esta es una fuerza que afecta a los objetos haciéndolos que puedan flotar o mantenerse cerca del suelo evitando despegar como lo haría un avión. Este último fenómeno de evitar despegar es un concepto importante en la rama automotriz, especialmente en los autos de competencia, en donde la velocidad se ve afectada por cómo el flujo de aire recorre el automóvil. Además de la aeronáutica, la industria automotriz también resulta beneficiada debido a que la mayoría de conceptos aplicados ya habían sido probados y solo se estaba cambiando la aplicación para aumentar la velocidad sin buscar el efecto de despegar. Primero que nada hay que definir el término aerodinámica, y es que la aerodinámica como tal aparece como una teoría de Isaac Newton y va evolucionando hasta la época de los primeros aviones a motor, en donde se proponen perfiles aéreos finos y curvados para reducir la resistencia del aire. Conforme se fue desarrollando, se fueron tomando más variables en cuenta, siendo estas velocidad, diferencias entre los flujos, inestabilidad y fallas estructurales debido a las vibraciones al aumentar la velocidad hasta alcanzar cifras cercanas a las del sonido. La aerodinámica muy profesionalmente se le conoce como fuerza de arrastre y se define por la fórmula Fx es igual a 1 medio por P sobre V al cuadrado por S por C, en donde P es la densidad del aire en kilogramos por metros cúbicos, V es la velocidad del vehículo en relación con el aire en metros por segundo, S es la sección transversal máxima en metros por segundo y Cx es el coeficiente de arrastre, sin la unidad. El primer automóvil en donde se aplicó este concepto fue la Hermès Content, un auto eléctrico de fabricación belga con forma de torpedo, el cual fue el primer auto en superar la barrera de los 100 km por hora en 1899, y a partir de 1920 con la creación del... La tendencia aerodinámica era de una forma de torpedo, desviando el aire hacia arriba y hacia los lados. Eso también generó el problema de que no solo la entrada de aire afectaba el rendimiento, sino que también el aire que recorría el cuerpo e iba de salida, generando vórtices que afectaban el rendimiento. Esto más tarde fue solucionado con la adaptación de estabilizadores en los lados en forma de ala en vertical, lo que más tarde se desarrollaría como un alerón. En 1930 marca una inclinación mayor a la aerodinámica automotriz con la tendencia a Streamline Modern, impuesto por Chrysler, el cual era caracterizado por formas curvas y líneas alargadas. Esta tendencia siguió hasta 1950, cuando se organizó el primer campeonato de Fórmula 1, disciplina que ha dado grandes avances en la aerodinámica automotriz. La aerodinámica en los deportes automovilísticos también ha sido fundamental. Recurso de investigación, desarrollo y aplicación, además de cómo esta puede beneficiar o perjudicar. Un ejemplo de cómo esta puede perjudicar fue en la carrera de resistencia Le Mans en 1999, en donde el Mercedes CLR despegó y giró en el aire, provocando 2 accidentes y el retiro de los vehículos en la competencia. Esto debido a que la aerodinámica, en vez de mantener el auto hacia abajo, creó una fuerza ascendente. Sabiendo que el aire viaja mejor en superficies curvas y alargadas, se tomarán 3 objetos iguales y se les modificará para que estos tengan características aerodinámicas y no aerodinámicas, usando 3 autos de juguete iguales, cartulina para simular la forma aerodinámica y una superficie inclinada y una secadora para simular. El primer experimento, donde se medirá que las formas alargadas tienen mejor aerodinámica que las formas planas, se usará esta secadora de aire y una pista para medir la resistencia que ofrecen 3 autos completamente iguales. Por los lados son 3 iguales, solamente que uno está sin ninguna modificación, otro va a tener una alargada curva y la otra va a tener una plana recta hacia atrás. Primer experimento, auto sin modificación. Segundo experimento, auto con modificación curva hacia atrás. Tercer experimento, auto con modificación plana. Observaciones. El primer auto no ejerce ninguna resistencia notable contra el viento. El segundo auto genera algo de resistencia. El tercer auto genera más resistencia a comparación de los 2 anteriores. En cuanto a cómo la forma del frente de un auto afecta a su rendimiento, se usará una tabla de madera de 60 por 120 centímetros con la parte más larga de forma horizontal acoplada en el parachoques de una cuatrimoto en un ángulo de 75 a 80 grados aproximadamente, para comprobar el tiempo y velocidad en una distancia de 2 kilómetros. Para demostrar la resistencia aerodinámica y qué formas afectan y benefician a la fuerza de arrastre, vamos a hacer un experimento también en el que vamos a incluir una cuatrimoto y una tabla de madera.
La tabla de madera se va a colocar en el frente y va a funcionar como un freno de aire completamente vertical, ya que de acuerdo a la teoría, las formas alargadas y curvas, preferiblemente hacia atrás, ejercen una menor resistencia al viento, que vendría a ser llamada fuerza de arrastre, y en cambio las fuerzas verticales y planas ejercen una mayor resistencia. Esto lo vamos a comprobar en una distancia aproximada de 1 a 2 kilómetros y se van a realizar 3 pruebas para determinar la velocidad promedio de cada una. Prueba 1 de velocidad sin fuerza de arrastre. Ya. Segunda prueba de resistencia sin ningún tipo de freno. ¿Ya? Prueba de resistencia ahora con un objeto que genera resistencia. Ya. Prueba 2, este objeto con resistencia aerodinámica. Observaciones y conclusiones. La forma del frente de un automóvil afecta directamente su rendimiento en cuanto a velocidad, teniendo mayor o menor arrastre dependiendo del tipo de forma aerodinámica que tenga, siendo las formas curvas alargadas hacia la parte trasera del objeto las que menor fuerza ejercen, al contrario que las formas planas rectas hacia arriba, teniendo impacto directo en la velocidad del objeto. Tylko jedno w głowie mam.